Buenas amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar cómo preparar un vegalomo. Sí, un vegalomo, que está buenísimo. Vale, vamos a empezar preparando el caldo para la cocción. Y para ello necesitaremos como 2 litros de agua filtrada, ¿vale? Yo uso como lo que le cabe a la jarra, ¿vale? Le añadimos una cabecita de ajos a la mitad. Yo la pongo entera porque es ecológica, igual que yo toda la fruta y la verdura que uso normalmente es ecológica, entonces con lavarla un poco por fuera es suficiente. Vale, media cebolla, una cucharadita de sal marina, una hoja de laurel, una cucharada de caldo sabor carne. Estoy usando el de Guimarães. Una cucharadita de caldo de pollo vegano. No me acuerdo de qué marca es esta, pero Guimarães también tiene y es buenísimo. Luego también tengo este otro, que os lo voy a enseñar, lo que pasa es que lo tengo sin abrir. Este no me gusta tanto, sí en sabor, pero los ingredientes que tiene no me gustan tanto porque está lleno de aditivos. Normalmente para esta receta me gusta usar el saborizante de cerdo, lo que pasa es que se me ha terminado y ya han cambiado la fórmula y ahora ya no es vegano. Vamos a poner como menos de una cucharadita de pimienta blanca molida. Y la puntita de una cucharadita de pimienta negra molida también. Con eso vamos a preparar el caldo para luego cocer nuestro vegalomo. Para esta receta el ingrediente más raro que nos podemos encontrar es el aquafaba. Yo lo tengo en bote porque una vez que he hecho una conserva de garbanzos, el líquido resultante que me ha sobrado se cuece bastante hasta que se engrosa y entonces lo envasado al vacío. Si vais a hacer conservas en casa, tened mucho cuidado y usar tarros como estos, por ejemplo, que tienen un sistema de seguridad muy importante. Estos son de la marca Weck, pero si os dais cuenta no se pueden abrir, ¿vale? Hasta el momento en que tiras de esta solapa para afuera. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Fíjate qué fuerza tengo que hacer, que casi no soy capaz. Y aún así, si no quito la goma entera, no se abre. Si alguna vez veis que os cede, que se abre el bote solo, es que la conserva está en mal estado. Pero este está en perfecto estado, el aquafaba. Huele bien. Ya está cogiendo presión el caldo. Estamos haciendo mientras el caldo para cocer el seitán, ¿vale? Y ahora os seguiré enseñando. Para la receta necesitamos una batidora potente. Voy a usar la Ninja, pero podéis usar otra batidora que tengáis en casa. También una Thermomix, una MyCook, lo que queráis. Bueno, pues vamos a ir echando todos los ingredientes que necesitamos. Vale, vamos a empezar por el tofu. Yo voy a usar este, que es un tofu silken ecológico, ¿vale? Bueno, orgánico. Le vamos a echar el paquete entero. Es de 290 gramos, el peso
escurrido, ¿vale? Trae un poquitín de agua que se lo voy a escurrir ahora. Pero casi nada. Así que, aunque quede un poco, no pasa nada. Si no, las recetas se pueden ir ajustando siempre. Bueno, pues esto ya está. Vamos a añadir el aquafaba, ¿vale? Son 125 gramos de aquafaba. Gramos de garbanzos cocidos, 110 gramos de alubia blanca cocida. Si no tenéis alubias o no tenéis garbanzos, no sé, podéis cambiarlo por otra cosa que os guste. No creo que la textura varíe mucho. Vamos a ponerle una cucharada sopera de levadura nutricional. Más, podéis añadir más, ¿vale? Le vamos a añadir una mezcla de especias y sazonadores. Este lleva una cucharadita de sazonador de sabor pollo, una cucharadita de sazonador de sabor carne, los mismos que le he echado antes al caldo, 2 cucharaditas de cebolla en polvo molida, 2 cucharaditas de ajo en polvo y una puntita de pimienta blanca. Si no os gusta el puntito de la pimienta, pues no se lo echéis, pero para darle el toque de cerdo, para mí casi que es imprescindible. Le vamos a poner una cucharadita. A ver si encuentro cuál es la cucharadita. Esta es la cucharadita de vinagre de manzana. Vinagre de manzana también es para quitar un poco el regusto que suele dejar el gluten. Si no notáis ese regusto, pues tampoco hace falta. Y le vamos a poner 2 cucharadas de aceite de sésamo. Si no tenéis aceite de sésamo, pues el que tengáis. Pero también me gusta para los platos que van a emular el cerdo, me gusta más el sabor que le da el aceite de sésamo. Si fuera para pollo, le echaría un girasol posiblemente. Bueno, y ahora solo nos queda triturarlo. Bueno, como podéis ver, esto ya está triturado. Y ahora le vamos a añadir el gluten y la levadura. Es levadura de bizcochos, una levadura normal y corriente, no de panadería. Ambas cosas las he tamizado antes, ¿vale? Para que no tengan grumitos. Es una cucharadita de levadura de bizcochos y 310 gramos de gluten. Se lo añadimos. Y lo volvemos a llevar a la máquina. Si no tenéis máquina, pues lo mezcláis con una lengua o la espátula o lo que tengáis y luego al final lo termináis con las manos. Yo, como tengo la maquinita esta, que es una maravilla, pues me lo llevo para allá. Esto ha estado 1 minuto amasándose y ya vemos cómo ha quedado. ¿Veis? Está súper bien la masa. Así que la sacamos primero las aspas si tenemos de este tipo, si hemos usado este tipo de maquinaria para no cortarnos. Y ahora ya la podemos sacar para la mesa con tranquilidad. La verdad que tiene un olor buenísimo ya. Se me ha olvidado deciros antes que le he puesto media cucharadita de
de levadura de arroz rojo molido, del polvo ese que es para colorear, pero que no hace falta si no queréis. Yo se lo he puesto porque ya que va a ser como si fuera lomo adobado, pues para que tenga un toque más realista. No hace falta ni amasar ni nada, pero me gusta que quede un poco formado. Lo que voy a hacer es ahora dejarlo 20 minutitos reposando para que el gluten se quede un poquito más elástico, y voy a ir buscando una telita para ponerla, una gasa, una tela. Vosotros si no tenéis podéis usar papel albal, pero a mí no me gusta usar papel albal para nada que toque alimentos, porque hay varios estudios que lo relacionan con el Alzheimer. Entonces yo, por si acaso, más vale prevenir que curar. Y además así no genero tanto residuo. Pues ahora os veo. Este es el caldito que hemos hecho antes, ¿vale? Lo he probado para ver si estaba bien de sazón y está buenísimo. Luego lo podemos utilizar para hacer un guiso, para hacer un cocido, para lo que sea, para tomarlo así tal cual. Está buenísimo. Lo ponemos dentro y lo voy a poner 30 minutos en mi olla GM a presión. Vosotros, si no tenéis olla a presión, pues ponerle una horita, ¿vale? Ha pasado media hora ya y ya sacamos nuestro seitán. Tened cuidado porque estará muy caliente. Si queréis esperar un poquito, ¿vale? No lo quiero dejar enfriar con la tela, porque si no se quedará pegada. Así que con cuidado, si ya podemos tocarlo, dependiendo de nuestra sensibilidad de las manos, pues lo sacamos. Yo voy a hacerlo ya. Y luego lo que hacemos es volverlo a meter en el caldo y lo dejamos toda la noche reposando en ese caldo. Y al día siguiente pues ya tiene una textura más sólida, ya reposado. ¿Veis? Así se pega muy poquito. Si lo dejamos enfriar con ello puesto, y así se puede quitar fácil. Si no, es un lío. Podíamos haber cogido y haberle puesto a la pieza entera pimentón, si queríamos que por fuera quedase todo tintado. Lo que pasa que yo lo he hecho alguna vez y lo que pasa es que la tela entonces es imposible de recuperar y hay que tirarla a la basura. Entonces, como no me gusta malgastar cosas, me gusta reciclar, y pues prefiero hacerlo así. Bueno, pues nuestro seitán ya ha reposado toda la noche en el caldo y ahora vamos a sacarlo. Vamos a ver si nos gusta la textura que tiene para hacer el vegalomo. Si no nos gusta la textura para hacer el vegalomo, pues siempre podemos hacer otra cosa. No hay seitán que no se pueda aprovechar, ¿vale? Siempre se puede hacer cualquier otra cosa. Vamos a ver. Vale, ha quedado muy bien. Aquí no tenemos todavía el vegalomo. Lo que tenemos que hacer es hacerle un marinado y dejarlo un tiempito en él. Cuanto más tiempo esté, pues más sabor escogerá. Y me quedo cortando esto y luego nos vemos. He terminado de cortar el seitán en lonchas para hacer el vegalomo
y los extremos los he cortado en tiras finitas para hacer kebab, para que veáis. Esto se deja macerando en especias de kebabs y se fríen y podemos hacer unos kebabs buenísimos. Bueno, para hacer el adobo del vegalomo necesitamos vinagre de manzana, muy poquito, como una cucharadita, un buen aceite de oliva virgen extra, pimentón de la Vera agridulce, tiene que ser bueno porque si no amargará y nos estropea todo, sal del Himalaya, orégano y ajo, un porrón, todo lo que queráis. He pelado como 2 cabezas y utilizaremos un mortero. Si no queréis usar un mortero y queréis hacerlo en batidora o otra cosa, también lo podéis hacer, pero a mí me gusta como queda en mortero. Pues vamos. Ya he terminado de hacer el adobo, veis cómo ha quedado. Al final le he puesto 2 cabezas de ajos grandes, 2 cucharadas soperas de orégano seco, 2 cucharadas de pimentón de la Vera agridulce, una cucharadita pequeña de vinagre de manzana y un poquito de sal. No le echo mucha sal, siempre es mejor quedarse corto que pasarse, ¿vale? Y esto se lo vamos a ir echando al vegalomo, al seitán, vamos haciendo capas. He puesto, claro, aceite de oliva hasta cubrir todo, y esto vamos echando. Y así vamos haciendo todas las capas. Bueno, pues aquí tenéis el resultado, el vegalomo, súper bueno. Me voy a hacer un bocata ahora mismo. Si os ha gustado la receta, ya sabéis, dadme un like y suscribiros a mi canal. Gracias.